Todo empezó con la foto. Recuerdo que yo ya en algún momento me había topado con su trabajo en redes sociales y me parece que en una exposición, estaba yo caminando por San Cristóbal, había pasado por un lugar en donde me llamaron la atención unas fotografías, iba yo caminando por la calle y me regresé y dije, wow, esas fotografías de quién son, qué buenas fotografías. A Efra lo conocí en su cumpleaños, en el 2010. Em, Él estaba en la Viña de Baco con su gran amigo Martín y yo traía ya como que la cosquillita de aprender fotografía. Y entonces, bueno, ese 22 de noviembre de 2010, yo ya con este interés en la fotografía, de repente digo, ah, él es el artista de las fotos que vi. Claro, pues me voy a acercar, ¿no? Me levanto de la mesa en donde estaba, me acerco y directo le digo, oye, tú eres Efraín, tú eres el de la exposición, tú eres el fotógrafo, ¿verdad? Y vi como su cara se fue poniendo cada vez más roja, ¿no? O sea, estaba súper apenado y él no me respondía Martín, ¿no? Sí, sí, él es el fotógrafo. Y yo, oye, pero es que vi tu exposición y me pareció genial y no sé qué. Y Martín, sí, 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 él es el fotógrafo. Y le pregunto, pues es que mira, yo no sé nada de fotografía, pero a mí me gustaría mucho aprender. ¿Tú das clases? Y Efra seguía sin contestarme y el que me respondió fue Martín, sí, sí, él claro que da clases. Lo que recuerdo de esa primera práctica es que yo no estaba tomando fotos, yo lo estaba viendo a él hacer fotografía. Yo quedé impactada, ¿no? Porque era acercarse con una seguridad y, o sea, ya pues, alguien muy formado, muy acostumbrado a hacer su trabajo, ¿no? Efra es para mí la persona con el corazón más grande que yo he conocido en mi vida. Mucho compartir. Con él siempre era compartir. Pocas veces lo vi enojado, pero siempre predominaba la buena intención y la bondad y la generosidad. No importaba la situación que fuera, porque vaya que padeció injusticias, se vio confrontado, ¿no? Injustamente, pero el canijo, el canijo siempre me daba lecciones de vida en ese sentido, de que ante todo uno tiene que mantenerse fiel a la esencia y ser bueno, ser una buena persona. Es muy fácil caer en la trampa yo le digo, del hámster en la academia, ¿no? O sea, que va en la ruedita, pero que se pierde el rumbo, se pierde el objetivo, se pierde el propósito, que es compartir, enseñar, ¿no? Aprender cosas juntos, crear comunidad académica y bueno, eso no solamente cada vez es más difícil, a veces parece que es imposible, ¿no? Y, y Efra eso era, no sé si era un idealista, creo que sí, siempre le decía yo que era un idealista, pero eso se lo admiro muchísimo. Efra jamás fue una persona pretenciosa. Decidiste vivir tu vida como tú quisiste, con los costos que fueran, hiciste todo lo que quisiste.
las fotos que quisiste, los proyectos que quisiste, te rodeaste de una banda increíble y el SNI vale madre, ¿sabes? Y el reconocimiento académico vale madre, porque hay muchas más cosas en esta vida que eso. Para mí, EFRA también representa una academia, un ámbito de la academia que está como en, en desaparición, ¿no? Como que para mí él representaba el maestro, o el investigador, o el académico con vocación, ¿no? Como humano, ¿no? Como, la academia ha cambiado tan rápido y se ha vuelto un espacio tan deshumanizado, tan individualista, tan competitivo. Y para mí, EFRA siempre ha representado ese ir en contra de la corriente, ¿no? Ese recordatorio de que hay que ser solidarios, de que hay que cuidarnos los unos a los otros y de que se puede hacer academia de diferente manera. Pero eso para él siempre implicó, pues, ir contracorriente y pagar un costo muy alto, ¿no? O sea, esas decisiones que él fue tomando, ¿no? En su ámbito profesional, ¿no? De, pues, ahora quiero el laboratorio audiovisual, ¿no? Y yo le voy a apostar a las clases y yo le voy a apostar a otro tipo de formación, a otro tipo de estar en la academia que no es ni vaca sagrada, no es ni uno, es ni dos, es ni tres, ni es caer en el rollo loco y absurdo de la hiperproductividad, ¿no? Y de hacer cualquier cosa para tener los puntos y de no me importa por encima de por quién tengo que pasar, pero yo voy a ser don chingón. Para mí, EFRA también es eso, o sea, es un gran rebelde dentro de un espacio que se ha ido volviendo, la verdad, una mierda y que pocos nos atrevemos a denunciar. Su centro de trabajo pierde a una gran persona, a un gran maestro, a un gran humanista. Decía él que era como su momento meditativo, el tomarse su cafecito, ¿no? Donde todo el mundo ya sabe, ¿no? Que él se sentaba ahí. Y yo siempre le decía, ay, es que otra vez estás en tu vitrina, ¿no? ¿Desde dónde ves el mundo, no? Tu vitrina. Y yo decía, pero ¿por qué no podemos cambiar de lugar? No, pero él, esa era, y de veras, son sus palabras, era una experiencia sublime para él, ¿no? Era su momento. A mí me fascinaba escucharlo hablar del rancho, sus recuerdos del rancho, ¿no? O sea, era una emoción, o sea, era como que le brillaban los ojos cuando hablaba del rancho, ¿sabes? De el silencio del rancho, de pasar tiempo allá siendo niño, ¿no? También muchas anécdotas con su abuela. Fue como un referente importante en su vida, ¿no? Y todavía hasta hace poco, cada que podía traía como a colación una frase, ¿no? Pues es que como decía mi abuela, ¿no? De brincar en los charcos, de ver el maíz crecer y tomar tejuino, o sea, muchas cosas que yo le decía, ay, sí, pues siempre bromeábamos, ¿no? Él me decía, es que usted, doctora, no me entiende porque usted es de ciudad, ¿no? Y yo porque, pues, soy de rancho, ¿no? Eso era chistoso. Yo creo que él estaba llevando un duelo. El duelo de no haber podido hacer lo que más, lo que absolutamente más le apasionaba, que era salir a la calle a tomarse su ristreto y hacer fotografía. Un duelo de quizá la vida no va a volver a ser igual, no sé hasta cuándo voy a volver a regresar a mi amada calle, esa era su frase. Y yo sentía esa angustia, ¿no? Él me compartía esa angustia, ¿no? De no sé cuándo, o sea, no sé, ojalá algún día pueda ser igual, pero no tengo esa certeza, ¿no? Eso.
Eso decía él. Le costaba mucho trabajo pedir ayuda, ¿no? Había casi que obligarlo, ¿no? Le costaba mucho tocar eso y a veces yo trataba como de empujarlo un poco y pues porque yo lo quería, ¿no? Porque yo lo quiero, ¿no? Porque yo quería que estuviera bien, ¿no? Porque yo, pues yo quería verlo muchos años, ¿no? Pero, pero esa fue su decisión. Era muy necio el canijo, muy necio. Él siempre a mí me dijo que su terapia era la música y que no necesitaba nada más. El ristretto, la música y obviamente la fotografía, ¿no? Yo sé que se fue sabiendo lo que él significa en mi vida y cuánto yo lo quiero. Pues hacerse presente, era un gran escuchador, o sea, él era un gran escucha. Pues es que se convirtió en un compañero de vida, ¿no? O sea, en alguien esencial. Efra era y es mi persona. Él y yo compartíamos algo muy fuerte que es eh, el amor por esta ciudad, ¿no? Lo visualizo tranquilo, lo visualizo feliz por la calle, lo visualizo disfrutando su ristretto al máximo, haciendo fotos. Él es mi ángel de la guarda. Vi por primera vez a Efraín en Guadalajara, en la sede del CIESAS Occidente. Ahí comenzamos la maestría en antropología social. Eso fue en el año 96, 97. Yo no sabía nada de él, pero él se presentó y decía que venía de San Cristóbal, de las Casas. Y eso a mí me sorprendió mucho porque pues, no imaginaba que alguien con las características de Efraín fuera a buscar un posgrado allá en su tierra, donde después dijo que él era originario de Guadalajara, ¿no? Más que compañeros empezamos a tener una amistad muy cercana con él. Tuvimos muchas afinidades desde el principio en nuestras conversaciones, ¿no? Por ejemplo, pues especialmente creo que un vehículo que a mí me juntó con Efraín fue la música, ¿no? El gusto por la música, por compartir música. Y bueno, él me dio una introducción a la música la que él, de la que él se apropió en Guadalajara, la que estaba siendo sonada en ese tiempo. Me compartió mucha música de una ciudad tan rockera en México como es Guadalajara. Entonces esa fue una parte importante. Era el blues, lo primero que me empezó a llamar la atención en él, lo que me compartió. Nuestro primer encuentro fue muy musical y bueno, pero fue también de una conversación de inquietud por Chiapas, como sociólogos los dos, porque él es sociólogo, él se graduó como sociólogo en la Universidad de Guadalajara, entonces como sociólogos teníamos inquietudes y muchas preguntas sobre Chiapas y empezamos a tener una empatía en nuestras perspectivas, qué es lo que estaba ocurriendo en Chiapas, porque en Chiapas en aquel tiempo había ciertos imaginarios sobre Chiapas que se veían desde lejos, ¿no? Desde fuera.
y nosotros teníamos la fortuna de haber ido desde Chiapas y tener como otras perspectivas y otros entendimientos, y eso nos hizo ser como más compatibles. Algo que nos unió con Efra también es que pues teníamos mucho cuidado de prevenirnos de los estereotipos, estábamos muy conscientes de tener una distancia crítica desde ese tiempo hacia los fenómenos, hacia los procesos en general, y yo creo que eso fue también lo que nos generó cierta empatía, ¿verdad? No teníamos una mirada, yo digo que no la tenía porque con él lo encontré así, esquemática, blanco y negro, buenos y malos, eso no era lo que, no teníamos esa forma de ver, y justo por no tener esa forma de ver, yo creo que eso nos fue como acercando y empezamos a vivir la experiencia de esa ciudad. Pues hicimos como una comunidad, ¿no? de amigos, de compañeros, y lo que hacíamos mucho para sobrevivir ese posgrado pues era precisamente leer, tener lecturas compartidas y empezar a acostumbrarnos a conversar los autores, las inquietudes, y eso fue lo que hizo posible que avanzáramos. Como sociólogo tenía pues una mirada muy comprensiva de los fenómenos sociales, muy solidario con todas las problemáticas políticas, las resistencias políticas, solidario pero con distancia crítica, ¿no? Era crítico, reflexivo, es lo que era Efraín. No anteponía un posicionamiento político a sus reflexiones, ¿no? Y eso no quiere decir que no fuera consciente y que no fuera reflexivo sobre las causas justas, sobre los conflictos, sobre los abusos de poder. Y era muy consciente de que hacer un estudio sociológico sobre la música habría que tener cierta reserva, ¿no? De no juzgar si es buena o mala una música, más bien una apertura, ¿no? Para comprender que esas músicas del contexto que sea, de la variante que sea, pues sea una música que tiene sentido para la gente. Hay comunidades de sentido en torno a ciertos gustos y espacios musicales, y por eso no tuvo problema para estudiar muchos géneros. Colocar el debate sobre los estudios de la música en un contexto donde era un tema que no necesariamente tenía un reconocimiento por la misma comunidad de acá en el mismo Chiapas, pero ni siquiera en México en ese tiempo, ¿no? Entonces, el abrirse pues a buscar nuevos horizontes de reflexión, eso fue lo que me dejó esa experiencia con él. No sabíamos que porque nos gustaba tanto la música, era un tema que había que investigar, y al final lo logramos, ¿no? Pero digamos, él se movió más hacia el registro visual de todos los acontecimientos musicales, ¿no? Desde los instrumentos, los músicos, las situaciones y las ocasiones musicales, los espacios, los circuitos, en sus fotos, en todo su registro, de su legado, pues ahí está, ¿no? Etno-Rock fue como una coincidencia de nosotros, o sea, fue como el momento en que empezamos a prestarle atención a estas expresiones musicales que se estaban pasando acá en Chiapas, pero que estaban siendo totalmente pues, vistas con un poco de distancia casi por todos, incluso hasta por las mismas comunidades, ¿no? Porque los propios rockeros hablantes de lenguas indígenas no eran necesariamente
aceptados en sus lugares de donde ellos residían. Empezamos a hacer algunas entrevistas, empecé yo primero a hacer las entrevistas antes que Efraín, luego ya lo invité a él y él empezó a hacer un poco la parte de pues, el registro visual y eso fue como muy interesante porque generó también toda una iconografía. De esta idea tan plástica que estaban promoviendo estos jóvenes, ¿no? De verse en medio de la tradición indígena, como se le nombra, pero ellos mismos asumiendo que son jóvenes que como jóvenes no tienen límites para hacerse visibles y la música fue un recurso para ellos, ¿no? Trabajar con Efraín estos temas para mí fue todo un aprendizaje. Era curioso que él tuviera tanta conocimiento musical. Aquí en el SESMECA es el creador de una parte visual muy importante de la producción editorial de nuestro centro, ¿no? Es algo que lo distingue o lo ha distinguido desde antes de otros espacios académicos, es su producción editorial, su producción de muchas sus publicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra revista Liminar, la revista Liminar que a propósito él la bautizó con ese nombre, pues él le imprimió el sello visual de esa revista con sus fotos, con sus diseños mismo de las portadas y muchos libros también de autor. Su aporte pues es único porque él marcó una pauta de poner en alto la parte visual. La mitad del texto ya está ahí reflejado, si no es que más, con las propias portadas que Efraín hacía, ¿no? Desde que conocí a Efraín tuve mucho respeto a la fotografía y me mantuve un poco, más bien observando el trabajo de él. Veía las fotos que él tomaba y veía las mías y decía, bueno, mejor prefiero que él las registre y no voy a, mejor hice eso, ¿no? Un tiempo, ¿no? Yo soy originario de Comitán y Efraín en muchas ocasiones llegó para allá. Y especialmente cada 10 de febrero era casi seguro que estaba ahí porque es el día en que se lleva a cabo la entrada de flores en honor al santo del pueblo que es San Caralampio, santo de la ciudad, muy conocido allá, venerado por toda esa región. Y en esa entrada de flores hay toda una experiencia carnavalesca que también se articula y se entrama ahí con toda la parte más religiosa. Desde que tengo memoria pude apreciar ese espacio de entrada de flores carnavalesco y religioso, pero cuando invité a Efraín a ir allá en el año 97, fue la primera vez que llegó conmigo, me di cuenta que a través de sus fotos yo pude gozar más de eso que era para mí tan cotidiano y tan cercano. Pude ver otras calidades, ¿no? Esa capacidad de ver la diversidad y los matices de experiencias, de momentos, de situaciones que ahí se encuentran en un solo lugar. Ese diálogo que él tenía con sus objetos o sus sujetos con quienes retrataba, ¿no? Son momentos muy sutiles de seducción que él tenía, ¿no? Entre la cámara, él, la persona, la pose, el juego que se da en esos instantes, ¿no? Con la fotografía de Efraín. Efraín no era monotemático, lo mismo que no lo era en antropología ni en sociología, porque su espectro de reflexión era muy amplio. La obra de Efraín se debería de hacer un resguardo de esa obra. Él tenía muy presente que sus registros eran, como él lo asumía, que era la intuición de ese momento, de ese instante. El trabajo de un artista como el caso de Efraín, donde combina la perspectiva del antropólogo, sociólogo y todo el arte visual, pues sí tiene un plus. Era muy lúcido Efraín, pues era lúcido, mucha lucidez y mucha generosidad. Eso es lo que yo percibo en él, su capacidad de dar en el silencio, porque él también es una de las formas de dar de él, que él nos escuchaba a sus amigos y amigas. Y todavía el shock está presente, hay una sensación de abandono. Es alguien que
dio mucho, ¿no? Un dador, un regalador de, de silencio, de imágenes, de sonidos y, y de ideas, ¿no? El aporte yo creo que es infinito. Yo soy bien privilegiado, puedo decir que soy un heredero, así como de esos herederos que heredan grandes cosas, ¿no? Que tienen ese privilegio. Pues yo me siento en ese sentido un poco afortunado y rico. Lo voy viendo a través de los ojos de lo que también los demás dicen, ¿no? Y voy constatando que no me equivoqué de haberlo elegido, pues, como amigo, ¿no? Los muertos vuelven a los labios de los vivos y en ese caso, pues, Efraín está siendo nombrado, siendo llorado. Conocí a Efra hace un poquito más de 24 años. Estábamos buscando acondicionador para el cabello y hablando de nuestro cabello afro. Aunque él estaba más güerito, el cabello pues sí bien rizado. Y así empezamos nuestra amistad. Una vez me dijo, bueno, es que yo sospecho que yo también soy afrodescendiente, porque pues ya me había escuchado a mí decir que necesitas un gen afro para que tu cabello dé una vuelta completa. Cuando yo inicio hace unos 14 años a la búsqueda de afros, afrochapanecos, los afros que vivimos aquí en San Cristóbal, en las primeras reuniones, pues Efra siempre estaba conmigo. Yo creo que su mayor aportación fue en aceptar su afrodescendencia, porque eso es la primera cosa más difícil para los afromexicanos, porque la gran mayoría no tienen idea de qué lo son. Como no aparecemos en ningún libro de texto, para mí era muy importante el ejemplo de Efra, porque la gente no entiende que la afrodescendencia va más allá de la melanina, que es la sustancia que nos hace ser negros o morenos. Aunque nosotros los afros hemos sido incluidos en la Constitución hace un año, ha sido de la manera más racista, clasista y discriminatoria. Tanto para Efraín como para mí estamos convencidos que para poder tener una integración digna, los afrodescendientes dependemos de las artes visuales, precisamente para visibilizarnos, pero desde una manera digna, sin estigmas, sin prejuicios, sin estereotipos negativos como se nos ha presentado eternamente en todo el mundo. Pero bueno, la parte artística siento que es esta sensibilidad de los ojos de Efra, el cómo ve el mundo, cómo nos veía, cómo nos retrataba. Y lo que nos importaba mucho de estas fotos pues era la dignidad y también la alegría, ¿no? Que no fueran estas fotos de desgracia de pobrecitos negros, ¿no? Y eso era como muy importante que él tenía súper claro. Por otro lado, el hecho de que la UNESCO haya proclamado el diseño para los afros instantáneamente en el currículum de los gobiernos y de las instituciones, pues están obligados a tratar del tema. Por eso ahora estamos hablando de la afrodescendencia en varios lugares y se empieza un poquito a cada vez hablar más del tema. Hay una deuda histórica para los afromexicanos y afrodescendientes de la diáspora al ser tan racializados por una academia racista, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante que este tipo de instituciones pues tomaran el tema como una manera de buscar justicia también para nosotros y los demás. Se nos ocurrió a los dos hacer un proyecto, un diagnóstico de historias orales de los afrodescendientes en Chiapas, de los afrochapanecos. Yo le pedí a Efra que hiciera las fotografías en blanco y negro de los afros que vivimos aquí en San Cristóbal y yo estaba haciendo las entrevistas. Que la gente quiera contar sus historias, ¿no? Y hablamos con Efraín de sacar un material didáctico para el pueblo, no para la academia que usa este lenguaje rimbombante que nadie entiende y que al final pues son estos prestigios académicos lo único que les importa y es una investigación extractivista, le extraen a la gente
lo que pueden y nunca le dan nada a cambio. Entonces nosotros queríamos sacar cuadernillos, materiales, pues para personas que apenas saben leer y escribir, pero que tuvieran información sobre su ancestralidad, sobre su herencia afrodescendiente, sobre todas estas aportaciones que dio la mano africana a la formación de esta gran nación. En todos estos años, el cofundador de este proyecto de afrodescendencia pues es Efraín Asensio Cedillo. Gracias a él, SESMECA pues pudo ser más incluyente al tomar en cuenta el tema de la afrodescendencia y de la afromexicanidad. Estamos hablando de este tema por una emergencia humanitaria en derechos humanos, porque la UNESCO proclamó el decenio para los afrodescendientes que comenzó en el 2015 y terminará en el 2024. Son 10 años para obligar a países como México, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, entre otros, a corregir la Constitución para reivindicar a sus pueblos negros. El proyecto Afrodescendencia México, una de las cuestiones principales es totalmente apolítico. Para nosotros lo más importante para poder conseguir justicia es a través de educar. La educación para nosotros será lo más importante. Educación de alta calidad y educación gratuita. Decidimos mantenernos independientes y no constituirnos como una ONG porque no queríamos estar a expensas de financiadoras ni de que la gente nos obligue a hacer cosas que no nos interesan o políticos que nos habían ofrecido recursos. No, él era un pilar para nuestra sociedad. Sí me siento que me falta una ala, me falta mucho Efraín, mi mano derecha, porque y pues él estaba siempre ahí, presente, coordinando junto conmigo las jornadas en SESMECA, corriendo de un lado al otro, pero sacaba todo a tiempo. Efraín es una persona muy compasiva, muy amorosa, que no solamente estaba comprometido en mi proyecto, sino en otros más, trataba muy bien a sus estudiantes, todos los estudiantes pues lo han querido mucho y no se diga de los fotógrafos. Él para mí es uno de los mejores fotógrafos de Chiapas y tiene un acervo extraordinario, ¿sí? A nivel digital tiene un archivo increíble. Era su forma amorosa de ser, su forma de demostrar amor, su forma de estar presente. Él es, pues es una pérdida irreparable, pero nos deja una herencia, ¿no? Es un acervo fotográfico bellísimo, además bellísimo, hermoso, estético, pero con profundos mensajes de lucha y de resistencia. Todos estábamos algún día caminando atrás de Efraín. Es una imagen que se me quedó grabada. Él siempre con el lazo de la cámara enredada en la muñeca, con la cámara en la mano, la mochila del otro lado con muchos lentes, con todo lo demás, para hacer fotos y su sombrero, ¿no? Yo lo amo mucho. Para mí fue como un hermano, siempre respetuoso, discreto, cariñoso. Y yo lo tenía que picar para que se encabronara, para que se enojara, porque sí, mucha gente se pasó de lanza con él y abusaban de él en muchas cosas. Siempre fue muy amable con todas las personas, aunque no lo trataran bien. Pero yo tuve la gran fortuna de que me tuviera la confianza de contarme lo que le molestaba. Porque eso no iba a ser nada fácil, que Efraín se queje. No iba a ser fácil, ¿no? Pero pues yo me daba cuenta y le decía, no te quedes callado, aunque sea dímelo a mí, aunque sea desquítate conmigo, platícalo y dilo, porque pues no tiene por qué ser así, cuando tú te portas tan cabal y tan correcto con todo el mundo, ¿no? Si yo pudiera pedirle algo a Afra, se lo pediría como ángel de la guarda, le pediría que
que se quede a mi lado, que se quede al lado del proyecto Afro que le ha hecho tanto bien a mucha gente. A través del proyecto de Afrodescendencia México, mucha gente se ha dado cuenta de su ancestralidad. Le pediría que siempre nos ayude a que se abran las puertas para que a más personas y sobre todo a la gente más necesitada le llegue buena educación, que se expandan, que ayude a que se expandan sus imágenes por el mundo. Y pues este legado que él nos dejó, que él nos ayude a que se pueda seguir compartiendo, porque él era una de las personas más generosas que yo he conocido. Para mí Efraín está sentadito en una nube y pues teniendo las mejores imágenes del universo y con su restreto ahí al ladito. Como la luz que entra en la mañana, colores crujientes y el rocío. Así es la luz que tu lente me enseñó a mirar más fuerte. Qué difícil trago esenció amigo. Qué difícil trago esenció amigo. Ha dejado la amargura de perderte.